Gracias por la pregunta. Creo que el debate sobre militares en la calle o militares en los cuarteles es un debate por lo menos incompleto en términos de aproximación. ¿Por qué razón? Las Fuerzas Armadas en nuestro país tienen una serie de funciones constitucionales, regulares y permanentes. ¿Qué no pueden hacer? No pueden sustituir a las policías civiles en la materia de seguridad pública, en la contención del delito común, en la disuasión del delito común o en la investigación de los delitos. Eso está absolutamente claro, hay una restricción constitucional expresa. Pero también es igualmente claro que las Fuerzas Armadas desde la Constitución tienen funciones permanentes que implica que no estén en los cuarteles. Voy a ponerles, por ejemplo, un caso que es el que más les va a llamar la atención. Cuando hay un desastre natural, las Fuerzas Armadas por ley tienen que desplazarse para auxiliar a la población civil en la solución de ese desastre natural. ¿Por qué? ¿Cuál es la racionalización de la ley? Que en esas circunstancias requieres un poco más de presencia del Estado para poder contener una determinada situación que ya desbordó las capacidades naturales propias para poderla enfrentar. Pero también hay otras. Hacías la referencia a la garantía de protección federal prevista en el artículo 129 constitucional, que es la obligación de la Federación de auxiliar a los estados cuando, por una circunstancia específica, los estados no puedan responder por sí mismos. Pero también hay otra que tiene que ver con la delincuencia organizada. Desde los años 90 dijimos en este país, oigan, delincuencia organizada es un problema creciente. Primero asociado al narcotráfico, hoy asociado a cualquier tipo de fenómeno criminal. Las organizaciones criminales se han diversificado y se han pulverizado. De 5 organizaciones que se dedicaban en los años 90 al trasiego de drogas, hoy hay detectadas 208 y creciendo. Si antes se dedicaban únicamente a traer droga de un punto de producción y llevarlo a un punto de consumo, hoy se dedican a robo, secuestro, extorsión y compiten por todos los mercados ilegales, trata de personas, lo que ustedes quieran. Entonces se diversificaron. ¿Qué le pasó al país? Delincuencia organizada empezó a hacer todo. Empezó a hacer todo fenómeno criminal, era delincuencia organizada. Y ahí hay un problema que tenemos que resolver, porque los órdenes locales, cuando ven a un muerto y lo ven que fue un muerto con arma larga y presumen que era una organización criminal, le dicen a la Federación, ese muerto es tuyo. Oye, no, el homicidio es un delito del orden local, tú lo tienes que investigar. No, mira el arma es una K-47 y tiene cara de Z. Y además creo que venía con otros 2, en consecuencia, y traía la bolsa de marihuana. En consecuencia es crimen organizado, es tu bronca. En esa disputa jurisdiccional competencial hay una gran parte de la explicación de la impunidad en el país. Pero regreso al tema de delincuencia organizada. Dijimos en los años 90, delincuencia organizada es una responsabilidad federal. En 2004 reformamos la Constitución e incorporamos por primera vez la función de seguridad nacional a la Constitución, 89 fracción sexta. Es una función del Estado mexicano preservar la seguridad nacional, que tiene 2 componentes: seguridad interior, toda causa endógena que se genera hacia adentro de nuestro país, de nuestro Estado, que puede provocar que se trastorne la gobernabilidad, la integridad del pacto federal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la defensa exterior, que son las causas exógenas, que es un agente no estatal o estatal que de alguna manera trata de socavar la soberanía nacional. Y en la Ley de Seguridad Nacional dijimos, es una amenaza a la seguridad nacional la delincuencia organizada. Y entonces le dimos una responsabilidad permanente a las Fuerzas Armadas en la contención de la delincuencia organizada. El problema es que lo que no ajustamos es cómo y cuándo y por qué las Fuerzas Armadas pueden hacer esa función de contener por motivos de seguridad nacional y de seguridad interior a la delincuencia organizada. Y en consecuencia, como una facultad no reglada, el presidente de la República levantaba el teléfono y le daba una instrucción a los militares para que se desplegaran a Michoacán, a Baja California, a Nuevo León, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Pasó que los gobernadores se echaron a la hamaca, no formaron policías, porque siempre es más rápido, más fácil y más barato sacar a Fuerzas Armadas que formar policías. Y de un despliegue original en 5 estados, en operaciones de tiempo limitado o de objetivos específicos, hoy tenemos un despliegue en 24 estados del país. Las bases mixtas permanentes se han duplicado en 4 años. El personal efectivo desplegado en tierra se ha triplicado en 4 años y las policías estatales no se depuran, la policía federal dejó de crecer y la gendarmería es una tragedia.
Desinstitucionalizamos al país porque ahí estaba el incentivo de las Fuerzas Armadas. ¿De qué se trata la Ley de Seguridad Interior? De regular un poder. ¿Cuál poder? El poder coactivo que ejerce el Estado a través de las Fuerzas Armadas, para que sea solo un instrumento excepcional. Cuando los Estados no puedan, cuando el fenómeno de delincuencia organizada sea efectivamente delincuencia organizada que corresponde a la jurisdicción federal y no pueda ser contrarrestado con las capacidades civiles, tanto locales como federales. Es una forma de racionalizar el despliegue. A partir de que se publique la ley, el presidente de la República ya no despliega Fuerza Armada con una llamada telefónica. Tiene que hacer un acto ejecutivo fundado y motivado, decirnos por qué, para qué, por cuánto tiempo, y por supuesto a través de ese acto ejecutivo fundado y motivado se activa una serie de controles. El primero, el control jurisdiccional sobre la fundamentación y la motivación, sobre si las circunstancias de hecho justifican la utilización de ese instrumento especialmente excepcional, y al mismo tiempo se activa la vigilancia y supervisión del Congreso de la Unión, y al mismo tiempo un justiciable puede promover el amparo, una persona puede promover el amparo cuando advierta que se están trastocando sus derechos. La otra alternativa que está en la mesa y que proponen algunos es la suspensión de garantías. Yo dejo una pregunta en la mesa: si es la ruta empezar a abrir la caja de Pandora, de ir descontando derechos para poder aumentar la capacidad o la eficacia del Estado en la resolución de problemas de seguridad pública. Hoy molesta el derecho a la conducción civil de la seguridad pública, mañana estorba el habeas corpus, mañana estorba los derechos procesales penales. Regular la ley de seguridad interior implica someter un poder del Estado, el poder coactivo que ejerce las Fuerzas Armadas, pero con la plena vigencia de los derechos, para que ese instrumento no desplace a los derechos. Es una forma de hacer coexistir la necesidad de un instrumento que está ahí, pero sin que eso implique que los derechos se puedan en ningún caso derrotar por necesidad de una mejor condición de procuración de la seguridad.